Bueno, amigos, estamos aquí nuevamente caminando con Zac y la verdad es que este momento entrevistando a la profesora Náhuatl González, que tenemos muchos años de conocerla desde estudiantes en la Escuela Nacional de Antropología, y bueno, que ella es una de las conservadoras de las grandes tradiciones, sobre todo la de Xochimilco, pues nos permite recordar a todos aquellos que están dentro de la Ciudad de México. Además, la historia lacustre de Xochimilco es sumamente interesante porque venía yo leyendo, mencionaba hace rato, sobre Chimalpopoca, y uno de los pueblos que apoyaron precisamente a Chimalpopoca pues es precisamente Xochimilco, con el pueblo de Tacuba en su momento cuando tenían aquel gran problema con Mastla, después de la muerte ay, se me fue el nombre ahorita, perdónenme, ahorita lo recuerdo, del abuelo de Chimalpopoca, que pues se dieron conflictos muy importantes porque además la economía de época era muy fuerte en su momento, como sigue siendo. Xochimilco sigue siendo una de las economías del Distrito Federal. Pues, ¿qué nos puedes decir de los sistemas alimentarios contemporáneos de Xochimilco? Se nos abre el apetito. Sí, bueno, Xochimilco desde la época prehispánica fue el granero de Tenochtitlán por la producción de verduras, hortalizas, maíz, frijol que se llevaban a cabo en las chinampas. Es una agricultura intensiva. Dentro de esta agricultura es muy interesante. La tecnología chinampera es totalmente prehispánica, que se sigue actualmente utilizando. Por ejemplo, el uso de la coa se usa, ahí es muy difícil meter tractores, sí llegan a entrar tractores, pero en pangas especiales para que los lleven sobre los canales, pero la mayoría sigue cultivando con estas técnicas ancestrales, que es desde el uso de la coa, el soquimail o soquicuero, que son unas especies de redes para extraer el lodo del fondo del lago, y con este lodo se hacen almácigos. Y al poner la plantita en estos almácigos se convierten en chapín o en chapinar, sí, para ser trasplantados. Entonces es una agricultura en la cual se está trasplantando, mientras crece una está germinando otra, y es una agricultura totalmente intensiva. A esto se añaden por ejemplo el uso de los tolchimales, que son protecciones para evitar en la época de invierno proteger los cultivos. Y bueno, toda esta es una técnica totalmente agrícola, y de ahí surgen pues verduras, el maíz, el frijol y sobre todo la producción de flores. Y bueno, en este contexto del lago, pues la alimentación. Hay comida totalmente también de origen prehispánico que la gente de Xochimilco seguimos degustando, como es el tlapique. El tlapique es un tamal que puede ser de pescado, de ajolote o de rana, en el cual en unas hojas de tamal se coloca ya sea el pescadito, una carpa, un ajolote o unas ranas con tomate picado, cebollita, su chilito también, las venitas de los chilitos, salecita, se envuelve y sobre un comal se va asando. Es una cosa deliciosa. Este es el tradicional tlapique que se consume en Xochimilco. También hay otros guisados que se llama el mixmoli o michimoli en Xochimilco, que viene de michi, pescado. Es el guisado de pescado, que igual es en salsa verde, puede ser de carpa, también de ajolote o de rana. Es la preparación, el michimoli es la forma de preparar el guisado, que puede ser de estas distintas carnes. Y por ejemplo el ajolote pues todavía se sigue consumiendo en Xochimilco, pero ahora ya de una manera ceremonial, dentro de mayordomías, como en la fiesta de la Virgen de Jaltocán. Se consume en los barrios de Xochimilco, se hacen pescas ceremoniales para extraer carpas y ajolotes, y se consumen en estas fiestas. Y bueno, algunas gentes mayores me comentaban que en las bodas, a los 8 días de las bodas, hacían pescas ceremoniales también para hacer tamales de pescado y de ajolote. Entonces, bueno, esto viene desde nuestros antepasados.
Hay otras comidas lacustres, como es el aguaucle, que es el caviar mexicano por su sabor salado. Y este aguaucle es el que se viene es del lago de Texcoco, que se consume en Xochimilco, y que es el caviar mexicano. Una exquisitez, precisamente. Hemos tenido oportunidad de degustar. Yo no sé si en la zona también se haya marcado, porque tuve oportunidad hace un tiempo de estar con un hombre que acaba de desaparecer, don Pedro Valdés, que él en una ocasión me invitó a comer caracoles del cerro. Es verdaderamente impresionante, es como una especie de ceviche, pero yo nunca me hubiera imaginado. Y además estuve presente cuando empezaron a recolectar los caracoles y después cómo les quitaron esa cubierta que tiene el caracol, y verdaderamente una exquisita alimentación. Yo por ahí he sabido, no sé si profesora Anáhuac, ¿hay recolecta de hongo en la zona de Xochimilco? Bueno, más bien es hacia la zona, bueno, sí, boscosa. Por ejemplo, del lado de Santiago, San Mateo, que tienen bosques, sí, es donde hay la recolección del famoso clavito, sí, el clavito. Pero bueno, de la zona cerril tenemos también alimentación muy interesante, como son los tetlames, que es la huevera de la hormiga. Sí. Por ejemplo, también se consumen desde los gusanos de maguey, los chapulines. Bueno, este dato que nos da muy interesante de los caracoles es muy interesante. Y por ejemplo, bueno, en la zona de montaña se come, por ejemplo, los frijoles cuatatapa, que es un platillo muy de Xochimilco. De hecho, hay una feria de los frijoles cuatatapa. Sí. ¿Cuándo y dónde? Este cuatatapa es una sopa de frijol, pero quebrado. Va con nopalitos y algunos nopalitos, epazote, y algunos más le incluyen la tunita, ¿cómo se llama? Choconosque. Y esta sopa es muy tradicional en Xochimilco, la sopa de frijol que se llama cuatatapa. Tenemos también, por ejemplo, postres como el necuatoli, que es un dulce de calabaza, con canela, así como con miel, esa se cocina para los días de difuntos. Fíjate qué interesante lo que nos está diciendo. Bueno, yo conozco por ahí algunos textos de la comida nativa, por decirlo de una manera, pero profesora, ¿has escrito algo de esto que nos estás mencionando sobre esa recopilación del sistema alimentario prehispánico y contemporáneo de Xochimilco? Bueno, hay una revista también que circula en la zona sur de la ciudad, que se llama Crisol Mágico del Sur, donde aborda pueblos de Milpalta, Tláhuac, Xochimilco, y bueno, ahí tengo un artículo sobre la comida lacustre, que precisamente de lo que estamos platicando. No, a mí me gustaría que escribieras un libro recopilando todos estos elementos de la tradición, porque es más, hay libros famosos de que han recopilado de los alimentos en diferentes lugares. Les estaba yo comentando algo, amigos, de que estoy checando una biblioteca de la antropóloga Gloria Álvarez, que falleció en octubre, y verdaderamente me encontré más de 400 revistas de la cocina, pero a nivel internacional, y algunos aspectos de la cocina nacional, pero no he encontrado algún elemento de cocina originaria de algunas de las colonias o barrios de México, en el caso de lo que está hablando la profesora Anáhuac. Pues, para que quede plasmado. Para que quede plasmado esto, porque con el tiempo pues van desapareciendo las personas mayores, los conservadores de estas tradiciones, y tú que tienes la oportunidad, maestra Anáhuac, pues bueno, pues es una invitación para que después nos hables a Caminando con SAC o Revista SAC para decir, ya publiqué. Muy bien. O que lo publique en Revista SAC. O que lo publique en Revista SAC, claro. Que sí, vamos a empezar a trabajar en un artículo especial para Revista SAC. Muchas gracias, sí. Esta comida, bueno, la gastronomía náhuatl es verdaderamente extraordinaria. Todavía, por ejemplo, para el aguaucle, esta se tiene que, es granulado,
y este aguaucle, que es la huevera, decíamos, del mosquito, se tiene que moler en metate para darle la consistencia, ya que una vez que está molido se hace una mezcla con huevo de guajolote, o bueno, ahora huevo de gallina, pero en la gastronomía está la cultura de nuestros ancestros, desde el molcajete, las mismas palabras de las instrumentos, ¿no? Molcajete, metate, el tejolote, ¿no? Pero bueno, hablar de comida es hablar verdaderamente de un mundo muy femenino, pero también viene, por ejemplo, los tamales. Los tamales, el ceremonial, vamos a llamarlo así, desde la preparación del nixtamal, preparar la hoja, como los distintos tamales, por ejemplo el tamal de frijol, que es para las fiestas, ahí en Xochimilco, cómo se van poniendo estas capas, haciendo las divisiones, pero lo interesante es todo lo que gira alrededor de los tamales. Por ejemplo, las ollas se les pone sus aretes de hoja de maíz, y todos los mitos alrededor de los tamales, que por ejemplo, si no, el tamal no se cose es porque alguien se enojó. Entonces en la mayordomía o en la casa, cuando hay tamales, se tiene que hacer de buen modo, porque si no, no se cocen y se enojan. Entonces si se enojan los tamales, hay que bailarles. Se les baila alrededor del bote o de la olla, para que se cosan los tamales sin contentarlos. Y esto las mujeres mayores saben que si no se cosen tienen que bailar, y bailan cuando no se cosen los tamales. Sí, hay que pedirles perdón para que se pero fíjate qué interesante esto. A mí me ha tocado algunas de las bodas en Xochimilco, y la verdad tengo historias muy serias, por ejemplo de los bautizos, cuando se destaza un animal, una gallina, y se van colocando a los 4 rumbos partes de los miembros de ese pollo, las alas, derecha y pierna izquierda. Lo que a mí me impresionó, maestra, es que el corazón fue sembrado en el centro, el corazón de un pollo al centro del patio, que se barrió, y además se le regó agua, que para mí no se me olvida ese elemento de una metáfora prehispánica a lo contemporáneo, o sea, un sacrificio ritual para un bautizo de un niño. Fíjate qué interesante, ¿eh? ¿Y qué creen, amigos? Pues se nos está terminando otra vez el tiempo, se nos está yendo muy rápido, es pretexto, como les mencionaba, para que la profesora nos acompañe en otra ocasión, pero bueno, vamos a regresar al último bloque para culminar esta rica charla, muy rica, sobre los orígenes y tradiciones de Xochimilco. Entonces, continuamos en Caminando con Zac. Regresamos.